Muy bien, muy buenos días, jóvenes. Espero que estén bien cada uno de ustedes. Esperando, ¿verdad? Que todos en la familia pues estemos muy bien de salud, que es lo importante en la actualidad. Y les agradezco, ¿verdad? Primeramente a Dios porque nos permite vernos por este medio y nos permite la comunicación, ¿verdad? Y a ustedes por estar conmigo esta mañana. Así es que vamos a empezar con nuestra guía número 3, ya en nuestro tercer bimestre, ¿verdad? Entonces, para ello, pues la guía que ustedes ya tienen en su poder es acerca de la historia, ¿verdad? De la Constitución Política de la República. Y para ello voy a compartir con ustedes pantalla. Aquí estamos. Muy bien, vamos a un poquito zoom. Ahí estamos. Bien, como ustedes saben, ¿verdad? La Constitución Política de la República, pues la última versión que nosotros tenemos es la de 1985, ¿verdad? Entonces, esto comenzó desde 1808, ¿verdad? Y fue la primera constitución que se llamaba de Bayona, según nuestra historia. Según nuestra historia nos dice, ¿verdad?, de que fue por José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, un español, y que regía en España, ¿verdad? En aquel entonces. Todos los países eran de la colonia española, ¿sí? Según nuestra historia, nuestros documentos. Entonces la constitución de Bayona estaba establecida en Guatemala en 1808, ¿verdad? En este momento, pues Guatemala lleva el nombre de Capitanía General de Guatemala. No se llamaba Ciudad de Guatemala, ni Guatemala como la conocemos ahora, sino que se llamaba Capitanía General de Guatemala en aquel entonces. Y en aquel entonces nuestra Constitución de Bayona, de 1808, tenía 146 artículos, ¿verdad? Entre ellos, de la misma manera, pues regulaba los derechos individuales, la inviolabilidad de la vivienda, las limitaciones de los derechos de libertad, porque para eso nos sirve la Constitución, ¿verdad? Para que nos diga hasta qué o hasta qué punto podemos llegar nosotros los guatemaltecos para no incurrir en ninguno de los delitos que ahí establece la Constitución, ¿verdad? Y la Constitución de Bayona, pues especialmente pues se detectaban, ¿verdad? La manera en que nosotros teníamos que ser regulados como parte de la sociedad. Luego, ya en 1812, la Constitución ya no se llamó Constitución de Bayona, ¿verdad?, sino que ya se llamó Constitución de Cádiz. Esa comprende de en 1812, ¿verdad? Y aquí, pues, la constitución política era de la monarquía siempre española. Fue el primer antecedente de una constitución como tal para Guatemala. Ahí comenzaba a dar sus primeros pasos para llegar a ser lo que hoy se conoce como CPR, ¿verdad? Entonces ahí este proyecto pues contaba ya con solo 112 artículos, ya no 146 como la primerita constitución de Bayona, sino que ya constaba con 112 artículos, ¿verdad? Y también declara los derechos humanos que fueron llevados a la Corte de Cádiz, ¿verdad? Y ahí pues fue promulgada el 19 de marzo de 1812. Y aquí pues uno de los factores principales para poder regular a la sociedad fue el proceso de la formación de una ley. Ahí ya comenzaba a dar los primeros pasos el CPR que hoy conocemos, ¿verdad? Seguidamente, según nuestra historia, en 1823 ya se llamó Bases Constitucionales de 1823, ¿verdad? Entonces, ahí pues ya las bases constitucionales, pues ya es el primer paso ya de la creación, ya no de que estuviera dando sus primeros tanes de la CPR, sino que ya se conoce como el primer paso para la creación de la primera constitución de Guatemala, ya pero de Guatemala, no de Bayona, no de Cádiz, ¿verdad? Sino que ya era la primera base fundamental para conocerse ya la constitución propia de Guatemala, ¿verdad? Entonces aquí pues ya se veía la independencia que íbamos a tener de España en 1821. Y en esta época pues existía, ¿verdad?, lo que la población deseaba, crear la Federación de Países Centroamericanos. Se emitió por medio de una Asamblea Nacional Constituyente el 17 de diciembre del 1823 y se sancionó el 27 del mismo año. En la Constitución 1823 o bases constitucionales se denomina los estados federados de Centroamérica y se determina la religión católica como principal excluyente de todas las demás, ¿verdad?
Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Que en 1823 fue cuando se asentó las primeras bases, valga la redundancia, de nuestro CPR de Guatemala, ¿sí? Entonces, eso fue en 1823. Luego, pues al año, en 1824, ya teniendo las bases constitucionales, se dio lo que es la Constitución de la República Federal de Centroamérica. Es de Centroamérica, ¿verdad? 1824. Aquí, pues, fue el 22 de noviembre de 1824, donde la Asamblea Nacional Constituyente, pues, aprueba la nueva Constitución de la República Federal de Centroamérica. Háblese Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, ¿verdad? Que son los países centroamericanos en 1824, ¿verdad? Y pues, se consagra el sistema republicano, representación federal, siendo la elección popular la piedra angular del dicho sistema, ¿verdad? Asimismo, se instauró la división de poderes y se permite nuevamente la libertad de culto. Muy bien, ya aquí pues en 1823 se excluyó todo lo que era la adoración de la religión católica. Entonces aquí pues ya en 1824 se instauró nuevamente lo que es el culto, ¿verdad? A esta religión. También luego, en nuestra historia, en 1825, ya al año también, se le llamó la Constitución del Estado de Guatemala, de 1825. Aquí pues se reunieron el 15 de septiembre de 1824 en la antigua Guatemala, ¿verdad? Todos conocemos la antigua Guatemala, con el fin de verdad de complementar la Constitución República Federal de Centroamérica, ya que en 1824 pues no se establecieron ciertas directrices. Por lo tanto, en 1825, entonces por medio de esa asamblea, ya se completó, ¿verdad? Ya se dio lo que es la Constitución de la República Federal de Centroamérica. Ahí pues va a promulgarse su propia constitución, de cualquier queda aprobado el 11 de octubre del 1825. Y también ya se reconoce como una carta magna, ¿verdad? A nuestra Constitución del Estado de Guatemala de 1825. Ahí pues ya se va constituyendo lo que es la palabra Carta Magna. La Carta Magna pues es algo que sabemos que no se puede violar, una, y dos, de que no podemos reformarla solo así, como bien veíamos en nuestra clase anterior, pues hay ciertos artículos los cuales no se pueden derogar ni tampoco se pueden reformar. Entonces la Carta Magna significa eso, ¿verdad? Que es la mayor, la mamá de todas las leyes, ¿verdad? Que luego vienen a dividirse por la Carta Magna, que es la Constitución del Estado de Guatemala de 1825. Entonces, ahí pues ya se va reconociendo a Guatemala como un país, ya definitivamente, ya no como parte de Centroamérica, sino que ya se va identificando a Guatemala en 1825 como el Estado soberano e independiente y libre, ¿verdad? Que ya no va a depender ni de España ni de Centroamérica. Entonces ya va viendo lo que es la independencia, ¿verdad? Que es el 15 de septiembre de 1824. Entonces, ahí, entonces, a pesar de varias situaciones que se suscitaron en 1825, eh, entre ellos, pues, fue la situación de cómo fundamentar y cómo reconocer al CPR en ese entonces, donde se encuentra la libertad de emisión de pensamiento, la libertad de acción, el derecho de petición y entre otros, ¿verdad? Porque antes de 1825 era violado el derecho a la libertad del pensamiento. Es por ello de que en muchos países se suscitó lo que fueron varias muertes, ¿verdad? En lo cual, pues, y aquí en nuestro país también se suscitó la situación de que no podíamos decir lo que pensábamos, sino que teníamos que acatar todo lo que nos decían, porque si decíamos lo que pensamos ya nos tomaban como terroristas, ¿verdad? Entonces, mandaban a matar a las personas o simplemente pues hacían alguna explosión de algún lugar para poder matar a estas personas. Entonces ya en 1825 ya se fue dando lo que es la emisión del pensamiento, la libertad de acción, ya puedo decidir por mí mismo qué hacer y qué dejar de hacer, el derecho de petición, pues lo que se conoce ahora, ¿verdad? Que varias asociaciones pues vienen y dan su petición ante el organismo ejecutivo, ¿verdad? Y ante el legislativo para que todo sea un proceso legal y puedan aprobar o tomar en cuenta las peticiones que se les establece como ciudadanos.
¿sí? Y también tenemos que en 1851, llegando ya a la mitad de nuestra historia del CPR, nuestra sexta fecha, 1851, ya se da lo que es la acta constitutiva de la República de Guatemala. En este documento, pues se va a crear, luego de la disolución de la Federación Centroamericana, porque ya nos tenemos que, se desliga Guatemala de la Confederación Centroamericana, porque ya no es parte de esa asociación, sino que como ya se ha independizado, ya tiene su libre pensamiento, entonces, por lo tanto, ya no es parte de Centroamérica en esa asociación, sino que ya como país independiente ya tiene su propia situación del CPR, ¿verdad? Entonces ahí se disuelve definitivamente como parte de Centroamérica y entonces aquí pues ya se da lo que es la acta constitutiva de la República de Guatemala. En esta acta pues va a entrar entró en vigencia el 19 de octubre de 1851. Se crea un gobierno presidencialista con una vigencia de 4 años y la posibilidad de reelección, ¿verdad? A partir de 1851 ya se dio lo que hoy conocemos, ¿verdad? De que ya podemos elegir a nuestros gobernantes durante 4 años, un periodo de 4 años, y es por ello de que muchas personas se reeligen ante la presidencia, algunos, y otros pues al cargo de alcaldes, ¿verdad? Que se reeligen, y entonces se toman como base legal en esta acta constitutiva de Guatemala, ¿verdad? Como parte de este proceso. Llegamos a la mitad de nuestra historia. Entonces, no sé si hay alguna duda o alguna inquietud que usted tenga, también es bienvenido, ¿verdad? Y lo podemos socializar en esta mañana y por medio de esta clase de Zoom. Un chequecito si estamos bien o si alguien tiene alguna pregunta, levante su manita, por favor. Me dejaron solita. No hay ninguna duda, señor. Mija, si tiene mala señal de internet, ¿sería usted tan amable de escribírmelo en el chat? Y yo con mucho gusto le doy lectura y así de esa manera yo le respondo, porque yo creo que su señal está mal y sabemos muy bien, ¿verdad? Que nuestra señal a veces cae por ciertas situaciones, ¿verdad? Que tal vez nuestro internet es muy débil, entonces es por ello, ¿verdad? Que no le escucho muy bien, pero hagámoslo por medio de chat, escríbame por medio de chat y yo con mucho gusto le resuelvo. ¿Estamos bien, Rebeca? Yo creo que ella escribió. No hay duda, dice Rebeca. Entonces estamos bien, gracias. ¿Alguien más? No. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, en nuestra guía tenemos 12 fechas, ¿verdad? Y para ello, pues el día de ahorita, pues ya estamos conociendo la mitad de nuestra historia de la Constitución Política de la República. Ahora bien, vamos a seguir con nuestra historia, ¿verdad? Pero esto ya notamos de que está en la fecha de 1879, ¿verdad? Ya hemos avanzado bastante, ¿verdad? En cuanto a nuestra historia. Y aquí en 1879, como ya se dio el acta constitutiva, entonces se da la ley constitutiva de la República de Guatemala. Como bien decía acá, pues casi 20 años, si notamos, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que fueron casi 20 años de vigencia de la ley constitutiva. Entonces aquí ya se dio lo que es la ley constitutiva de la República de Guatemala, ya que miramos en nuestra guía, pues son 20 años luego del acta de constitutiva de la República de Guatemala, ya se le llamó principalmente Ley Constitutiva de la República de Guatemala de 1879. Y aquí pues se dio en el 11 de diciembre del mismo año, ¿verdad? Esta decretación que se dio y tiene como antecedente la revolución liderada por Justino Barrios. Entonces, aquí pues por primera vez, como dice nuestra guía, la Constitución usa el término de garantías, ¿verdad? Ya se garantiza, ya se puede decir de que es la que nos da la garantía, el respaldo de todo lo que realicemos como seres humanos y también nos da la garantía de que si algún error tenemos,
legalmente, entonces nos podemos apegar a la ley, ¿verdad? A la Constitución de la Política de la República de Guatemala. Y aquí, entonces, ya aquí pues ya empieza lo que son la libertad de las industrias, la emisión de pensamientos, siempre sigue siendo parte de este proceso, de propiedades también, ¿verdad? Los guatemaltecos pues tenemos diferentes propiedades en la cual aquí en 1879 pues ya nos empieza a decir, ¿verdad? Qué es lo que le corresponde, cómo sería el procedimiento para que se tenga una propiedad, para que se pueda volver ya una propiedad privada. Es por ello, ¿verdad?, que muchas personas en un momento determinado, en una cierta época, vinieron y se apoderaron de un montón de tierras, aunque no fueran de ellos, ¿verdad? Pero por medio de este proceso, entonces ya legalmente fueron consignadas a la persona que de por sí, pues dijo que eran suyas, ¿verdad? Y quizá los meros dueños no pudieron recuperarla porque ya cuando ellos quisieron recuperarla, ya tenían un documento privado a la otra persona, ¿verdad? Entonces, se introduce el periodo de 4 años para ser presidente, lo que decíamos, ¿verdad? Que también incluye en este 1879. Se sigue la misma mecánica de la Acta Constitutiva de la República, se sigue la misma mecánica en la Ley Constitutiva de la República, donde establece que hay 4 años para ser presidente, ¿verdad? Y en 1921 ya se llama lo que es la Constitución de la Política Federal Centroamericana. Aquí pues esta constitución está en el intento fallido porque no se pudo hacer de recuperar la Federación Centroamericana, no se pudo establecer nuevamente esa asamblea, lo que se llamó antes, ¿verdad?, de la Asamblea Nacional Constituyente de la Federación Centroamericana, sino que ya se quedó así como lo conocemos ahora, ¿verdad?, que pertenece al país de Guatemala nada más. Entonces, como podemos ver, pues nunca cobró vigencia esta nueva incorporación o transformándolos nuevamente a Federación Centroamericana, sino que se quedó como Constitución de la República Federal de Centroamérica, pero no se pudo llegar al objetivo que era formar nuevamente parte de Centroamérica una misma constitución, ¿verdad? Entonces, los representantes de los diferentes países, Guatemala, Honduras y El Salvador, pues sufrieron varias reformas, específicamente en los años 27, 35, 41, entre los cuales se incluye la idea de prolongar el periodo presidencial, lo que decíamos, ¿verdad?, de que querían establecer que el periodo presidencial fuera más de 4 años, pero no se pudo hacer de esa manera. Y entonces en 1945 ya comenzó nuestra Constitución Política de Guatemala, ¿verdad? Lo que hoy conocemos. En Guatemala, pues el 20 de octubre de 1944 se tiene el Día de la Revolución, ¿verdad?, donde diferentes personas estuvieron en contra de ciertas situaciones que las estaban imponiendo. Entonces, así de la misma manera, pues se dio lo que son las empresas, lo que son las máquinas, el equipo que va a utilizar para ciertos trabajos laborales. Entonces, aquí también se dio lo que cuando se derrocó al presidente Jorge Ubico. Lo que no se sabe es que luego de este derrocamiento, el 11 de marzo del 45, se decreta la nueva Constitución de la República, ¿verdad? Tiene 3 características importantes. La primera, pues, se fundamenta en los funcionarios públicos, ¿verdad? Por medio de la alfabetización. Es el segundo, mejorar la educación por medio de la alfabetización, lo que se conoce como CONALFA ahora. Son los encargados, ¿verdad?, como parte de gobierno, de poder generar lo que es la alfabetización. Y esto se da específicamente en las personas mayores, las cuales no pudieron leer y escribir en su momento cronológico de edad. Entonces se lo dieron de esta manera, ¿verdad?, por medio de la alfabetización. Y el tercero, pues, es mejorar el sistema penitenciario y con la búsqueda, ¿verdad?, de estrategias para los que están privados de libertad, para que no puedan seguir haciendo de las suyas desde adentro, ¿verdad? Pero es algo que en la actualidad yo creo que lo podemos observar y todavía se sigue combatiendo. De qué manera lo hacen, no sé, pero siempre se salen a veces con la suya, ¿verdad? Entonces, es un problema que se viene dando desde 1945, reformar o estructurar lo que es el sistema penitenciario.
También se dio mucho enfoque laboral, ¿verdad? En aquel entonces se comenzó lo que hoy conocemos, pues nuestras jornadas de trabajo, cuánto tiempo tenemos derecho a trabajar, el enfoque laboral, cuánto es lo que nos tienen que pagar. Como el sueldo base de la actualidad, pues ya es de 3.035 o 3.055. Esa es la base que nos tienen que pagar, ¿verdad? Según el Ministerio de Trabajo. Pero lamentablemente, pues por varias situaciones que se dan, pues eh, no nos pueden pagar así, ¿verdad? En algunas empresas. Más sin embargo, hay otras empresas que sí, ¿verdad? Que sí se denota el cumplimiento de esta ley, más sin embargo, otras no. Entonces es un tanto difícil, ¿verdad? Por la situación de muchos factores que incluyen, ¿verdad? Máxime si la empresa no es patrocinada o si tiene algunos otros socios, sino que es autosostenible, entonces cuesta un poquito más, ¿verdad? Entonces ahí también se dio el enfoque laboral, cuánto tiempo teníamos que trabajar, cuánto nos pueden pagar, cuánto la hora, etcétera, ¿verdad? Es un montón de factores que se dan dentro del enfoque laboral. Y el salario mínimo también lo decíamos, ¿verdad? Que el actual, antes el salario mínimo era de 850, si no estoy mal. Luego subió un poquito más, luego fue a 1.500, luego a 2.000, 2.800 fue el último que se recuerda a uno, y ahora que es de 3.050, 3.055 el sueldo mínimo, ¿verdad? También aquí en 1945 se reformó lo que es el derecho a la huelga, lo que conocemos ahora, ¿verdad? Que hay muchas instituciones, tanto el Ministerio de Educación, maestros, agricultores, Codeca, en fin, varias instituciones, varias organizaciones que pelean, ¿verdad? Por algún derecho y lo que hacen es por medio de la huelga y vienen y tapan un montón de puntos estratégicos, ¿verdad? Para que hacer un poquito de presión. Y también la regulación del trabajo entre mujeres, ¿verdad? En este caso, pues las mujeres tenemos derecho al pre y al post, ¿verdad? Del embarazo. Tenemos derecho a tener nuestra suspensión de maternidad y seguir cobrando nuestro sueldo, ¿verdad? Entonces, todo esto se dio en 1945, en la Constitución Política de la República de Guatemala de 1945. Aquí es donde ya va implementado todo esto de los beneficios, como los derechos, como también nuestras obligaciones también, ¿verdad? Como seres humanos. Y tenemos que en 1956, la Constitución de la República de Guatemala, fueron 11 años que duró la Constitución, ya que el 2 de febrero de 1956, don Carlos Castillo Armas, como presidente de la República, decreta una nueva Constitución, ¿verdad? Si nos damos cuenta, todo esto fue en 1945, luego en 56, fueron 11 años de diferencia donde se reformó nuevamente la Constitución de la República de Guatemala, donde el encargado fue Carlos Castillo Armas, el que decretó una nueva constitución, ¿verdad? Y en esta pues va a tener dos tratados ratificados, ¿verdad? En el año 1948 por Guatemala, la Declaración América de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Lo que conocemos todavía en nuestro país, ¿verdad? Que aquí pues se pelea el derecho humano, no de la persona, sino como derecho humano que se tiene por cuestiones de historia, ¿verdad? Que fue en 1948. Entre los elementos de la Constitución, pues se encuentra en 1956, se encuentra lo que es el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, la mejora del régimen legal de la universidad privada y se limitan los procesos de expropiación de la tierra, ¿verdad? Ya no es como antes, lo hacían varias personas, ¿verdad? Que se apropiaban de cualquier territorio y solamente daban un trámite legal en el cual pues le constituía como beneficiario de esa tierra, más sin embargo, ahora pues no se puede expropiar, no se puede quitar, ¿verdad? De la tierra específicamente. Y en 1965, ya casi al finalizar ya lo que hoy conocemos con nuestro CPR de 1985, tenemos el 1965, donde el CPR se da lo que es Manuel por el ministro de Defensa, que es el coronel Enrique Peralta Zurdia, que él fue el que quitó al presidente Manuel Irigoyen Fuentes, donde fue derrocado el 31 de marzo de 1963 en virtud del golpe de Estado, ¿verdad? Aquí pues se dio un golpe de Estado donde los militares, en este caso el ministro de Defensas,
pudo derrocar y quitar de la presidencia a Manuel Irigoyen Fuentes en 1965, específicamente el 31 de marzo. Y el 15 de septiembre de 1965 se decretó y sancionó la nueva Constitución Política de la República. Y entró en vigencia el 5 de mayo de 1966. Esta Carta Magna pues ya contenía los 282 artículos, ¿verdad? Entre los cuales se destaca la creación del puesto de vicepresidente de la República, porque en los anteriores solo se hablaba de presidente. En cambio, en esta nueva Constitución de 1965 ya se habla del vicepresidente, ¿verdad? Para que vaya a formar parte del equipo de la presidencia, o sea, del organismo legislativo. Y aquí pues también dice que se da la creación se establece en nuevo el periodo de gobierno del presidente a 4 años y se mantiene como hasta la fecha y no se van a reelegir en el cargo, ¿verdad? Y bien lo sabemos en la actualidad, pues el presidente solamente dura 4 años y no se puede reelegir. No es como nuestras autoridades en la alcaldía, pues ahí sí se puede reelegir, ¿verdad? Y por último, en nuestra historia de la Constitución, pues culminó en 1985. El CPR de 1985, pues es lo que nos rige actualmente como guatemaltecos, ¿verdad? Como chapines. Y se dio origen en un golpe de Estado, ¿verdad? Que realizado el 23 de marzo de 1982 por la Junta Militar del Gobierno, ¿verdad? Por Efraín Ríos Montt. Él fue el que ocasionó el golpe de Estado para poder él encabezar a Guatemala, ¿verdad? Entonces, aquí pues le apoyaron Horacio Maldonado Eschad y el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez, ¿verdad? Entonces, en ese momento el que era presidente era Fernando Romeo Lucas García, en el cual pues estos 3 militares vinieron, ¿verdad? Y hicieron el golpe de Estado al gobierno de Fernando Romeo Lucas García. Entonces ahí en 1986 entró en vigencia ya el 14 de enero de 1986 la nueva constitución que se divide en 2 partes, la parte dogmática y se regula de los derechos individuales y sociales y la parte orgánica que se regula el Estado, ¿verdad? Lo que conocimos en nuestra clase anterior donde decíamos, ¿verdad? Cuáles son las dogmáticas, la orgánica y cómo se regulan y quiénes están dentro de cada este proceso. Entonces, se dio lo que son las divisiones del poder del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces, esta es nuestra historia en cuanto a nuestra Constitución Política de la República. No es que haya dado solo de 1985, sino que data, imagínense, 1985 y data desde 1808. Entonces, es una historia bastante bonita. Es bueno, aquí los di a grandes rasgos, pero es importante, ¿verdad?, que conozcamos la historia de nuestra Constitución Política de la República para que no nos quedemos con eso de decir, ah, no, sí es única, ¿no? Pasó por varios procesos, ¿verdad? Y entre ellos fue 12 procesos específicamente que se dio para llegar a lo que hoy se conoce como el CPR de 1985. No sé si hay alguna duda. No sé si hay alguna duda ahí. Solo voy a tomar nota de quienes estuvieron hoy, porque los demás no los vi. No, señor, todo claro. Gracias, Susana. Bueno, de todas maneras, no está de más decirles de que estamos a la orden, ¿verdad? Y si se diera el caso que me tardo en contestarles, no es porque no quiera contestarles, sino que tal vez estoy un poquito ocupada, ¿verdad? Pero aunque sea despacito, yo les voy contestando, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias. Esa sería nuestra clase de hoy. No, señor, por el momento todo está claro. Muy bien, Rebeca, gracias. Entonces, pasen feliz día, feliz fin de semana y nos estaremos siempre comunicando por cualquier situación que se suscite. Así es de que un abrazo virtual desde acá y espero, ¿verdad? En los exámenes ahí habrá dudas. Da la casualidad que cuando son exámenes a mí se me olvida todo.
Pero estamos para servirles, ¿verdad? Entonces, no tengan pena, estamos a la orden siempre. Bendiciones, jóvenes, y pasen feliz día. Cuídense. No tengan pena con su asistencia, que ya la tomé. No se preocupen. Hoy sí no hubo link. Se cuida. Gracias, Susana, igualmente. Cuídense.